cosas una por una y con eso lo saca, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vamos a conversar ahora es el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, que es una causa importante de amenorrea, ya lo hemos visto, ¿ya? Y luego vamos a hacer menopausia, infertilidad y esterilidad. Esa es la primera parte de esta nuestra clase del día de hoy, antes del break. ¿Ya? Vamos a hacer un mini break, siempre es bueno, pero vamos a terminar con esto. Entonces, el SOP es una de las enfermedades menos preguntadas en salud, pero es súper preguntada en el residentado. Así que vamos a estudiar como para eso. ¿Ya? Entonces recuerden que esto es el síndrome del ovario poliquístico, no es poliquistosis ovárica, primera diferencia. Poliquistosis ovárica es una definición ecográfica. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad, una entidad nosológica, endocrina, que la estudiamos en gineco es otra cosa, pero es endocrina, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué debemos recordar acá? Debemos recordar los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen riesgo de hacer síndrome de ovario poliquístico? Las chicas con obesidad, las chicas con diabetes mellitus, correcto, o también con resistencia a la insulina, o las chicas con infertilidad o con antecedente familiar de SOP. Entonces, obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, infertilidad y antecedente familiar de SOP son factores de riesgo asociados al síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Muy bien. Noten acá que la genética explica un 30% de los SOPs. 30% de las chicas con SOP son por problemas familiares e inclusive se ha demostrado que es una herencia autosómica dominante. Es lo que describió Stein-Leventhal. Stein-Leventhal describió el síndrome de ovario poliquístico de herencia autosómica dominante familiar. Estas chicas con SOP genético fuerte son flaquitas, no tienen obesidad, pero tienen unos SOP más bravos de tratar, ¿ya? En cambio, el 70% de los SOPs se expresa con la obesidad. O sea, una paciente obesa, correcto, expresa o termina expresando SOP, ¿ya? Porque en su grasa periférica existe una hormona o una enzima en todo caso que produce una hormona que es la estrona. La estrona se transforma por los andrógenos periféricos, ¿no? Los andrógenos que hacen los ovarios, la suprarrenal, que pasan por la grasa y la aromatasa los transforma. Esa aromatasa hay en hombres y en mujeres. Por eso un varón cuando es obeso puede hacer ginecomastia, porque la estrona que está formando en su grasa va estimulando sus glándulas mamarias, ¿ya? Entonces la obesidad sí produce estrona. Muy bien. Y bueno, el sedentarismo también se ha asociado al síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Entonces eso es lo que deben recordar. Muy bien. Luego, la prevalencia. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad frecuente, con prevalencias alrededor del 10 al 12% según varias series, dependiendo de dónde la revise. Es más probable en países desarrollados, en mujeres de estratos socioeconómicos más altos. ¿Ya? Y finalmente, la fisiopatología, que es lo que más importa. Si ustedes entienden bien ahorita la fisiopatología, no van a estar estresados después cuando se complique, pues, ¿no? Las preguntas, ¿no? El otro sábado que tuvimos clase con el aula verde, pero del residentado, ese aula, pues, es como el salón de los Jedis, pues, ¿no? Tú pones ahí esto de Dragon Ball así, revienta, pues, ¿no? Tu sensor de fuerza, porque todos son estudiosos, así, recontra estudiosos, ¿no? Porque están postulando al residentado. Y de todas las preguntas, lo que más me dio curiosidad es que en SOP había más dudas en fisiología. O sea, lo que más dudaban, a pesar de todo lo que manejaban, era fisiología del SOP. Fisiopatología, pues. Así que vamos a repasar bien ahora, cosa que ustedes cuando ya estén así avanzados, puedan a partir de esto tener una base, ¿ya? Para que no tengan dudas en el SOP. Bueno, entonces vamos a empezar. En el SOP ocurren 3 fenómenos fisiopatológicos clave, pero si lo quieres resumir, es un ovario que se quiere convertir en testículo. Esa es la lógica. Es un sistema femenino que por algún motivo quiere volverse masculino, ¿ya? Entonces, esos 3 puntos son a nivel central, a nivel de la teca y a nivel del folículo y la ovulación, ¿ya? A nivel central, a nivel de la teca y a nivel folicular. Entonces, ¿qué ocurre a nivel central? Existe una hiperpulsatilidad de la GNRH. O sea, la chica empieza a pulsar muy rápido su GNRH. Y esa hiperpulsatilidad cambia la relación LH-FSH y la hace mayor de 2. Lo normal es que sea la FSH más que la LH,
pero acá lo invierte, lo invierte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pulsos aumentados, no sé, estos pulsos aumentados, que genéticamente está explicado por ese subcomponente genético, hace que las células que liberan LH, que son más sensibles a la frecuencia del pulso, se estimulan más y las de FSH menos. ¿Ya? A un ritmo normal de pulsación debería haber más FSH que LH, pero en el SOP ocurre esto. ¿Y dónde se dan cuenta de eso? En el test de Luforán. ¿Se acuerdan del test de Luforán de GNRH? Tú le das GNRH y ves que una super respuesta de LH. Uy, qué raro. No, es SOP. Una chica con SOP que sale por el test de Luforán, ¿ya? Para que se acuerden. Bueno, la cosa es que el aumento de la LH termina aumentando o haciendo crecer a la teca interna. La teca interna. Y la teca interna, no se olviden, produce andrógenos y gestágenos, ¿ya? Esa es su función. Bacán. Resultado final, aumento de los andrógenos por hipertecosis, por mucha LH. LH. Muy bien. ¿Y cómo está la FSH? Baja, Doc, baja. Y si la FSH está baja, ¿quién se detiene? El folículo. Segundo efecto, se detiene el crecimiento folicular por culpa de la FSH baja. Color rojo, primera vía fisiopatológica. Bacán. Ahora vamos con color azul. En el color azul tenemos, por otro lado, la resistencia a la insulina post-receptor. Todos sabemos que la resistencia a la insulina es post-receptor, claro. Entonces, en el caso del SOP, es una enfermedad endocrina, el 70% de SOP se activaba por obesidad. O sea, la obesidad predispone a la resistencia a la insulina, es correcto. Entonces, esa resistencia a la insulina por receptor hace que el páncreas se defienda y empieza a producir más insulina y eso genera hiperinsulinemia. Ya, bacán. Y la insulina, ¿se acuerdan que tiene un metabolito que es el IGF-1, Insulin Growing Factor 1, que es una hormona que hace crecer o decrecer tejidos? Crecer, es anabólica. Entonces, esta IGF se va a ir otra vez a la teca. Entonces, va a aumentar la teca interna. Y dentro de ella va a aumentar inclusive la citocromo P450C17. Va a inducir a la citocromo P450C17, que es una enzima que ayuda a la formación de andrógenos. Así que por el otro lado, en color azul, aumentas la producción de andrógenos, ¿ya? Y por si fuera poco, y este es el dato, la insulina disminuye la globulina ligadora de hormonas esteroideas, ¿ya? Vamos a ponerlo en inglés, mejor. Hormona esteroidea binding globulin, para que así lo van a encontrar ustedes en la literatura, ¿ya? Steroid hormone binding globulin, globulina ligadora de hormona esteroidea, ¿ya? Entonces, SHBG disminuye. Entonces, si baja la globulina que liga las hormonas esteroideas, se liberan. Entonces, la testosterona libre aumenta. Ese es el aprendizaje. Entonces, la hiperinsulinemia genera dos cosas. Aumenta la producción de andrógenos y aumenta la testosterona libre porque ha bajado su globulina ligadora. Y ya esa es la gota que derrama el vaso. La paciente hace hiperandrogenismo. Ya sea clínico, hirsutismo, acné, voz ronca, distribución de la grasa como hombre, o sea, de tipo central. Entonces, hiperandrogenismo clínico. Y o laboratorial. Laboratorial quiere decir que al dosaje de testosterona libre, este está por encima del 2%. Ese es lo que más se dosa en laboratorio. Testosterona libre más de 2%. ¿Verdad, chicos? Entonces, todo eso se explica por la pulsación de LH y por el tema de la insulina. ¿Ven? Ese es el evento fisiopatológico de los andrógenos elevados. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. ¿En algún punto este andrógeno tenía el crecimiento folicular? Sí, ahí lo tiene. Pero estamos en la vía de la obesidad, no estamos en la vía genética. Entonces, miren, la estrona que se forma en la grasa, esta estrona, le hace un feedback negativo ¿a quién? Al FSH. Y al hacerle feedback negativo a la estrona, ¿qué pasa con el crecimiento folicular? Disminuye aún más. Así que la obesidad vía estrona genera detención del crecimiento folicular. Y si quieres rayarte un cachito más, la estrona aumenta la prolactina, porque habíamos dicho que el estrógeno es un antidopaminérgico de 2.
Así que hace como antidopaminérgico y aumenta la prolactina. ¿Y la prolactina qué hace? Amenorrea, porque inhibe la GnRH, ¿sí o no? Entonces, el estrógeno elevado, tipo estrona, genera hiperprolactinemia. Por eso en el SOP puede haber prolactina elevada. Y esta prolactina apoya a que detenga el crecimiento folicular. Por eso, como te das cuenta, por todo lado le disparan al pobre folículo. Así que la anovulación es el primero de los criterios de Rotterdam en aparecer. Es lo primero que se lesiona. Es tan sensible el eje que ante un poquito de andrógenos, un poquito de estrona o un poquito de prolactina, ya la chica no ovula. Y esa anovulación se expresa como oligomenorrea y o anovulación crónica. Se entiende crónica más de 6 meses. Ya está. Y doctor, ¿y cuál es el problema de no ovular? Hay sangrado, que lo voy a explicar más adelante, porque sin progesterona hay sangrado anormal. Al haber poca progesterona hay hiperplasia endometrial y eso da riesgo de cáncer de útero. Y hay subfertilidad, porque si una chica no ovula, ¿cómo va a salir embarazada? Entonces, como hay ciclos que ovula y otros que no, no sale embarazada. Así que la complicación de no ovular es sangrado uterino anómalo, déficit de progesterona que genera hiperplasia endometrial y riesgo de cáncer de útero, y finalmente su fertilidad. ¿Entendido? ¿Entendido? Y para terminar, si esta chica no se trata, con el tiempo su ovario termina siendo un ovario poliquístico, pero a la anatomía patológica. El gold estándar del SOP es la anatomía patológica, por si acaso. ¿Qué se tiene que demostrar, Doc? Una túnica albugínea gruesa, gruesa, brillante, que parece nacarada. Una hipertecosis, la teca está demasiado desarrollada. Y esto que ven son unos quistes atrésicos que nunca llegaron a formar folículo de Graf. Eso es el gol estándar del SOP. Túnica albugínea engrosada, hipertecosis y quistes atrésicos. No, pero no vamos a hacer pues, ¿qué cosa? O forectomías a todas las chicas con SOP. No, pues no, no es cierto, es un problema endocrino. Entonces, si bien es cierto es el gol estándar, ¿cómo se evidencia esto? Con el tercer criterio de Rotterdam, que es la ecografía, donde muestra el ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de ovario poliquístico? 12 o más quistes, ¿correcto? De aproximadamente 2 a 9 milímetros de tamaño o un volumen más de 10 centímetros cúbicos de ovario, ¿ya? Entonces yo me acuerdo así, los quistes son como los meses del año, tiene que haber 12 o más, ¿sí? 12, ahí cuéntame, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quistes, ¿ya? El tamaño tiene que ser pequeño, entonces 2 a 9 milímetros de tamaño deben ser atróficos, ¿ya? Yo me acordaba, en la U agarraba ya 12 quistes como el año, ya, luego 2 pongo acá, luego 12, 1 más 2 más 1, 3, bueno, 12 menos 3, 9, ya, así me acuerdo, ya está. Tranca, pues, pero bueno, si tienes otra forma, acordate acá. Agarraba 12 quistes del año, ponía el 2, luego esto es 12, las cifras sumadas dan 3, 12 menos 3, 9, el otro libro. Y si no, un tamaño de más de 10 mililitros, que normalmente el ovario es de 9.8, ¿ya? Traten de hacer mnemotecnia para todo. Hágame caso, para todo. Hay tanto que estudiar, tanto que aprender que tienes que crear la mnemotecnia. Y con el tiempo se hace como una especie de red neuronal que ya por más absurda que sea tu mnemotecnia, ya te salva la vida. ¿Ya? Te salva la vida. Muy bien. Y finalmente, siempre recuerden que para decir que una chica tiene SOP deben excluir cualquier patología que te aumente los andrógenos, como la hiperplasia suprarrenal congénita, como los tumores productores de andrógenos o el Cushing, ¿ya? En este caso, esto lo ven en endocrino, en tumores vamos a ver eso en masa ovárica, ¿ya? No se preocupen, todo lo que genera aumento de andrógenos. Entonces, basta con 2 de 3 criterios de Rotterdam, a pesar que es antiguo, todavía se sigue recomendando la mejor forma de diagnosticar SOP. Hay otros criterios más modernos, pero el más sensible y específico combinado y el que tiene más estudios de revisión es Rotterdam. 2 de 3 diagnosticado el SOP, ¿ya? Entonces ahora hay que tratarla. Entonces, ¿qué hay que tratar en el SOP? Hay 2 escenarios. El escenario más complicado es la chica que quiere salir gestando. Si quiere salir gestando con SOP, vamos a ver, primero tiene que perder peso, lo primerito. 70% de mujeres pueden recuperar la fertilidad solo perdiendo peso. ¿Porque qué hormona va a caer? La estrona.
Sin estrona dejas tranquila la FSH. Si la chica, a pesar de perder peso, no puede ovular, le tienes que dar clomifeno. Clomifeno es un SERM, modulador de receptor de estrógeno selectivo, SERM. ¿Y Doc, para qué sirve el SERM? El SERM básicamente lo que hace es bloquear el estrógeno en el arcuato para que la GnRH se libere de esa estrona que está molestando. La estrona hace feedback negativo a la FSH y al arcuato. Entonces, si tú le das clomifeno, el arcuato se libera de la estrona porque bloquea su receptor, ya no hay feedback negativo y puede pulsar mejor. Pero es requisito que la chica no sea obesa, porque si la chica es obesa, tanta estrona, el clomifeno no va a hacer nada, nada, ¿ya? Y si la paciente no puede bajar de peso porque la obesidad mórbida a veces no se puede tratar, entonces tu última opción es el letrozol. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa. Entonces, al inhibir la aromatasa vas a bajar la estrona. Y esa es la otra alternativa, letrozol, ¿ya? Es un poco difícil el manejo de una paciente que quiere ovular, ¿ya? Algunos recomiendan al 6º mes añadirle bromocriptina. ¿Para qué cosa vas a evitar con la bromocriptina? La hiperprolactinemia. Entonces, al 6º mes puedes añadir bromocriptina para mejorar si es que con el clomifeno no se pudo. Bueno, y si la chica no quiere gestar, bueno, bacán, si no quiere gestar, igual le recomendamos que pierda peso. ¿Y de qué se va a quejar una chica que no quiere gestar? Ya no importa su fertilidad. ¿De qué se va a quejar una chica con SOP? Del sangrado. Es decir, doc, mi regla se demora en venir, oligomenorrea, y cuando me viene un montón, menorragia. Ayúdeme. Entonces, ¿qué le vas a dar? Si está mal su ovario, hacemos de ovario, pues, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar ACOS. Pastillas combinadas de estrógeno más progestágeno para nosotros ser el ovario. Ya no es ovario, nosotros regulamos y le damos la pastilla. ¿Es buena opción? Claro que es buena opción. Pero hay chicas que por obesidad o porque tienen más de 40 años no pueden recibir hormonas porque van a tener riesgo de trombosis venosa profunda. O al menos no pueden recibir los anticonceptivos. Entonces hay que darle menos dosis. Se le da progesterona vía oral, medroxi, a mínima dosis. Esa dosis no tiene riesgo de trombosis, pero es suficiente para atrofiar el útero. ¿Ya? Entonces, segunda línea de manejo, gestágeno solo, vía oral, medroxi, y eso no es con intención anticonceptiva, simplemente es para atrofiar el endometrio, porque dijimos que la progesterona atrofia el endometrio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se puede quejar una chica con SOP? El hiperandrogenismo, pues no, claro, el hirsutismo, ¿no? El acné, la voz ronca, claro. Como es hormonal, el estrógeno sirve para luchar con el hiperandrogenismo, el estrógeno. Si con estrógeno no te funciona, entonces dale un gestágeno más antiandrogénico. ¿Cuáles son esos? La drospirenona o la ciproterona. Si le das ciproterona o drospirenona, tienes efecto antiandrogénico, ¿ya? Si ni con eso te funciona, añádele espironolactona al 6º mes. ¿Se acuerdan de espironolactona? Es un diurético, sí, pero bloquea también los receptores de andrógeno. Por eso los cirróticos que toman espirono hacen ginecomastia, ¿no? Entonces, la espironolactona es un bloqueante de receptor androgénico. Espironolactona a partir del 6º mes, si no ha respondido a drospirenona y ciproterona de gestágeno, ¿ya? Ese es el manejo del hirsutismo. Si es que les preguntan, ¿cómo sé que una chica tiene hirsutismo? Porque tiene un poquito de vello, mucho vello, ¿cómo es? Hay un score de Ferriman, se llama, ¿ya? Para cuando lleven en la universidad. El score de Ferriman, más de 6 puntos, es hirsutismo, ¿ya? Ferriman. Muy bien. Y terminamos con menopausia, infertilidad y esterilidad. Ya, esto sí lo voy a hacer un poco más rápido y de ahí nos vamos al break, ¿ya? Vamos a hacer que hagan su recambio, ¿ya? Que nos grabe. Miren, estamos empezando lento porque asumo pues que es gineco, pues, ¿no es cierto? Y ginecología todavía no han llevado a la mayoría de ustedes, pues, ¿no? No han llevado a la mayoría de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con menopausia. Miren. Miren, ya, menopausia. Lo que tienen que recordar